Conocí a Raquel Tibol en 1956 o 57. Entonces ella cultivaba un notable y benéfico espíritu de contradicción y era muy conocida por lo que algunos llamaban intemperancia y otros un seguimiento de su instinto crítico avalado por un estudio muy sistemático. No se puede decir que desde que ella llegó a México se inició una amistad conmigo. Incluso puedo decir que en algunos momentos hubo ciertas enemistades y ciertas cosas, ¿no? Pero la conocí yo, el primer encuentro con Raquel Tibol fue en la casa de David Alfaro Siqueiros. Esto fue el año de 1954 y la vi y me sorprendió algo que siempre lo he dicho y lo he dicho delante de ella, que me resultó una mujer muy atractiva, de un magnífico cuerpo, diríamos, recordando a las antiguas estrellas del cine mexicano, muy dentro del estilo de Lilia Prado. Claro, bueno, yo la conocía, por supuesto, de nombre y la leía a través de las páginas culturales que nacían en Excelsior, páginas diarias que dirigía Eduardo Deschamps, y donde Raquel Tibol era una colaboradora permanente, una columna que se llamaba Arte y Público. Cuando una busca en la adolescencia los caminos, pues se mete en muchos caminos. Para ingresar a la universidad, el examen que preparé fue para físico-matemáticas. Estudié canto con una de las mejores lideristas de Argentina, Esther Plotkin, que era una maravilla para el canto de líderes, ¿verdad? Y ella tenía un maestro y a los dos les gustaba porque naturalmente daba yo 3 octavas, de modo que se me daba también el canto. Y al fin me decidí, ingresé al Conservatorio Nacional de Música y Declamación para estudiar artes escénicas. También es temprano el interés mío, tanto por el arte, me gustaba visitar exposiciones, museos, y me comencé a interesar por el arte mexicano, leyendo los libros, los pocos que había en el Museo de Bellas Artes de Buenos Aires sobre arte mexicano. En el año 1952 hubo un Congreso Continental de Cultura en Chile y Raquel era enviada de prensa de un periódico de Buenos Aires y le tocó entrevistar a el maestro Rivera y así fue como se conocieron. Yo creo que Diego le había impresionado mucho la cultura de Raquel. Me dice Diego, véngase conmigo a México para preparar el Congreso Nacional. Plena Guerra Fría, pleno macartismo, es decir, más que Guerra Fría era digamos, la eclosión del macartismo en el año 53. Fuimos a visitar a Narciso Bassols, con esa voz tipruda que tenía, le dijo, Dieguito, no va a poder hacer el Congreso, y en verdad el Congreso no se hizo y yo me quedé. ¿Qué impresiones fueron las primeras? Bueno, entrar a un país donde hay arte prehispánico, donde hay arte popular tan diferente que en Argentina no se daba, un arte popular de judas, de tejidos, de vasijas, de el barro como cultura nacional, todo eso. Y del aeropuerto me fui a vivir con Frida y entrar en la casa de Coyoacán, como estaba entonces, porque esa casa tuvo muchas versiones. Cuando yo entré no se llamaba la Casa Azul y había cantidad de judas por todos lados. Más las muertes prehispánicas, las calacas prehispánicas, que había muchas calaveras, además la fuerza. Cuando uno ve por primera vez arte prehispánico y en un contexto doméstico, porque primero vi el arte prehispánico en la casa de Coyoacán y después fui al Museo de Antropología en Moneda 13, donde todavía no existía el de Antropología en Chapultepec, que se inauguró en 64. Todo eso junto, bueno, era un shock, tras otro shock, tras otro shock. A más de 50 años de vivir aquí, sigo asimilando aquella cuestión que en ese momento fue shock. Tiene
acceso a la casa de Diego y acceso a la casa de Frida, pero como ella dice, llegó un momento en que no resistió la relación mórbida, así la llama, entre Diego y Frida. Es claro, porque el primer guía de turistas que tuve yo para conocer los murales en el centro de la ciudad fue Diego. Diego me llevó a Palacio Nacional, al Palacio de Bellas Artes, a la Secretaría de Educación Pública, inclusive a la Suprema Corte, porque aunque Orozco le dedicó todos los adjetivos más terribles a Diego, Diego tenía una enorme admiración por Orozco. De modo que fueron lecciones que podría yo decir eternas. Se me quedaron muy grabadas y me ganaron, digamos, despertaron en mí un entendimiento respetuoso del arte mexicano. Raquel Tibol es una intérprete del muralismo sin duda y tuvo una cercanía personal también puntuada por querellas con Diego Rivera y con David Alfaro Siqueiros. A ella le importan muchísimo y ha sido en verdad un espíritu de valoración constante de todos los muralistas y de la llamada Escuela Mexicana de Pintura y del taller de la gráfica popular, pero también ha sido la que organizó grandes exposiciones de Rufino Tamayo. Y Raquel realmente es una estudiosa del arte, yo diría del arte mexicano, desde el muralismo hasta, digamos, las generaciones que le han interesado. Siempre se ha definido como una crítica que se basa en la historia. Raquel entra rápidamente al medio cultural mexicano porque precisamente de lo que adolecíamos era de una persona que pusiera en orden la cuestión desde la perspectiva del materialismo histórico, que es parte de la formación de Raquel, porque Raquel era, bueno, sigue siendo una persona de izquierda. Y entonces la visión que ella traía era una visión muy novedosa. Empecé a hacer crítica de arte en Chile, porque además de trabajar en Radio Prat, trabajaba en varias publicaciones. Y entonces, más que crítica propiamente, hacía yo muchas entrevistas a pintores, escultores, gente de danza, gente de teatro. Llevaba yo columnas, artículos específicos. A mí me gustó siempre hacer periodismo de investigación. Desde que empecé a practicar el periodismo en Santiago de Chile, me gustó hacer periodismo de investigación. De modo que me gustó mucho entrevistar a los artistas, pero no una entrevista donde yo fuera la ignorante y ellos me contaran cosas que yo no sabía. No, todo en sentido contrario. Primero investigar quién era el artista, qué producía, cómo producía, y después acercarme a complementar con sus palabras, con preguntas muy directas, ya con sustento, y completar la imagen. Esto, digamos, hizo que muchos artistas consideraran de que yo era una reportera muy golpeadora en las preguntas. Es una mujer muy valiente, porque no tiene pelos en la lengua y ella dice lo que piensa, ¿verdad? Eso lógicamente le ha traído una serie de enemistades y de cosas, ¿verdad? Pero de todos modos los aportes de Raquel Tibol dentro de la crítica de arte en México son muy importantes, definitivamente. Es una auténtica agitadora por las cosas que dice, ¿verdad? Y de alguna manera yo creo que estos momentos de enemistad o que después vienen a convertirse en afectos, ¿verdad? Porque cuando nos encontramos nos saludamos con mucho cariño. Pero otro género que practiqué, que no se practicaba en México, yo organizaba mesas redondas, pero referidas directamente a la posibilidad de publicarlas como entrevistas colectivas. La he visto polemizar, entre otros conmigo, la he visto irrumpir en la tranquilidad o la quietud de las mesas redondas, he visto de qué manera su trabajo es realmente sistemático y en verdad amplísimo su pasión por lo nuevo. Otra cosa era tenerla frecuentemente en mesas redondas,
porque en donde aparecía el nombre de Raquel Tibol como participante, se llenaba la sala, fuese donde fuese. Yo la vi en el Museo de Arte Moderno, la escuché en Bellas Artes, la tuvimos en el Museo Universitario y era tremenda porque además como creía profundamente en lo que decía, era muy difícil llevarle la contra. Ya llevo 51 años de hacer escritura cultural en México y 50 años de seguir diciendo que la crítica literaria es un género, la crítica de arte es un género literario. Aquí no se toma en cuenta la crítica de arte como género literario. Maneja con una gran riqueza el lenguaje técnico y el lenguaje en general, y además esto unido al rigor de la investigación, ¿no?, la hace ser muy especial. Bueno, sin contar desde luego que los argentinos ya casi nacen hablando, ¿no? Entonces, ¿verdad? Entonces tiene esa gran facilidad de palabra que la transmite en la escritura y no la ahoga. La mirada de la maestra Tibol no solo es la de una historiadora, sino la de una espectadora muy consciente y muy sensible. Es una gente que ha servido de puente para el público, para los grandes públicos, porque dentro de sus curadurías, dentro de los trabajos que hemos compartido, no solamente en el Museo Nacional de Arte y en el Museo Tamayo, sino las grandes exposiciones que hemos hecho para distintas partes del mundo del maestro Tamayo, pues ha vertido no solamente esa capacidad, esa visión de una historiadora de arte, sino de una gente que disfruta también el arte, de una gente que tiene una mirada llena de poesía. Determinados sectores por mi ideología quisieron discriminarme. Yo repito, no he pertenecido nunca a un partido, pero siempre he sido gente de izquierda en un sentido, digamos, filosófico del término, en un sentido práctico del término, al ser una constante observadora de la política internacional. Yo he hecho mucho periodismo político, pero nunca con mi nombre. Por supuesto, una mujer tan polémica y a veces tan crítica, pues siempre en un medio como el mexicano encuentra duras respuestas, y las ha encontrado y las ha asumido. Le han puesto sobrenombres como Raquel Tibol, le han dicho comisaria de la cultura, le han dicho, la han acusado de stalinista, y sin embargo, ya pasados los años, ahora es uno de los grandes mitos, es una de las leyendas vivientes. Si uno es como crítico serio es porque está respetando al artista. Si uno es exigente, está respetando la obra. Si uno es determinante, es porque conoce los estilos. Entonces, no tengo coraza. Voy con mis instrumentos, los instrumentos de la experiencia, los instrumentos del conocimiento, y te puedo decir que cuando voy a escribir, si es el 10º o el 20º artículo que voy a escribir sobre un determinado artista, me pongo a investigar como si nunca hubiera escrito. ¿Para qué? Para que tener yo una corrección de mis propias distorsiones, porque uno se pasa distorsionando toda la vida. ¿Y cómo corrige las distorsiones? Volviendo al ABC de las cosas. Es decir, no creyéndose la gran salsa, sino teniendo la humildad de que hay que seguir conociendo y estudiando al artista cada vez. Se convirtió, digamos, en la crítica por antonomasia, ¿no? Y siempre en una evolución constante, porque de los muralistas, ¿no? Luego pasó a una etapa muy interesante que es la de Tamayo, ¿no? Entonces no se casa ella con las ideas, sí, a pesar de ser una mujer de grandes convicciones políticas. Raquel Tibol es una mujer infatigable. Puede uno no estar
de acuerdo con ella, en mínima correspondencia al hecho de que ella no está de acuerdo con uno, pero lo cierto es que es un personaje necesario, es un personaje fundamental y es un punto de vista, ya más allá del personaje, un punto de vista siempre arraigado en el conocimiento. Bueno, creo que uno de los que debo guardar siempre, que guardaré siempre, no debo, guardaré siempre, es la entrevista que le hice a Frida Kahlo, y no porque ahora esté de moda Frida Kahlo. Realmente fue en circunstancias muy especiales. Entrar en la casa de Coyoacán era muy de shock. Entonces, para un poco equilibrar las circunstancias, además, yo como acompañante de enfermos no tenía experiencia. De modo que le dije a Frida, díctame tu biografía. Y ese mundo que me abrió Frida a través de los pocos apuntes que llegué a hacer de su biografía, que los publiqué en vida de Frida en México en la Cultura, que se publicó como apuntes para una autobiografía de Frida Kahlo. Me habló de sus padres, me habló de sus hermanas, me habló del surrealismo, me habló de su manera de pintar. Y eso tiene importancia porque Frida ya estaba avisada que se le amputaría la pierna. Frida ya se drogaba de una manera excesiva. Yo misma le inyecté Demerol en una jeringota que de recordarla me da miedo, ¿verdad? Pude convocarla hacia un área de, digamos, de claridad mental y de acercarse a su vida no con autocompasión, no con autodegradación. Frida tenía mucho respeto por su persona, porque había sufrido no solo físicamente, había tenido momentos muy duros en su vida, momentos muy difíciles. Vivir con Rivera no era nada fácil. Cuando Rivera regresó de la Unión Soviética, donde se fue a tratar su cáncer, que era cáncer en genitales, un cáncer muy agresivo, yo le hice una larga entrevista para México en la Cultura, apareció, que se llamaba 20 preguntas a Rivera a su regreso de la URSS. Ya Nikita Khrushchev había dado su largo discurso antistaliniano y Diego, como había estado en el hospital, él que venía de una militancia política tremenda, no quería confesar de que no estaba muy enterado ni de lo de Khrushchev, ni de las nuevas circunstancias, porque había estado en tratamiento muy extremo, muy terrible tratamiento el que le dieron en la Unión Soviética, tanto que al regresar hizo una conferencia de prensa con una concurrencia tremenda de periodistas nacionales e internacionales que llenaron el estudio de San Angelín y los convocó para decirle de que no le habían amputado el miembro. Ese era el tema, porque no podía hablar tanto de los otros temas. Remedios tuvo su primera exposición individual en la Galería Diana. Fue un éxito tremendo, es decir, de plano Remedios había vendido todo antes de la inauguración. Y curiosamente Rivera, que venía ese día a un estreno en el Teatro Reforma, había entrado primero a la inauguración de Remedios Varo, y yo estaba parada en las escalinatas del Teatro Reforma cuando llega Rivera, pero con una euforia, un entusiasmo, le entusiasmó tremendamente la exposición de Remedios Varo, cosa que también me había ocurrido a mí. Ella vivía en un departamento relativamente pequeño, le gustaba vivir con muchos gatos y detenerse en su obra así ensoñadamente, descansadamente, hacer una técnica al estilo flamenco, de la pintura flamenca, de modo que me recibe en ese ambiente que ella pocas veces abría las puertas de su departamento a alguien y era muy silenciosa. Además, llevaba el pelo rojizo, creo que estaba teñido, no era su color natural, pero lo llevaba muy bien, parecía casi un rojizo natural. Y cuando salía a la calle se ponía una gabardina y haz de cuenta que veías a Michel Morgan paseándose por las calles de México. De modo que fuimos platicando entre ronronear de gatos y ella mirando sus cuadros.
Esta convivencia ha sido con diversos artistas y también con situaciones. Por ejemplo, en el momento en que Juan Soriano era, cuando todavía, digamos, estaba emergiendo el abstracto, entonces te estoy hablando de los años 50, Juan estaba probando cerámica en la Ciudadela, haciendo sus primeras esculturas en cerámica en la Ciudadela, era el ombligo del mundo del arte nuevo, lo que después llamarían ruptura, pero eran las nuevas corrientes. A mí me traen para que vea mucha pintura y cuando la están destapando ya les voy diciendo es falsa. ¿Por qué? Porque una imitación no tiene la energía que tiene una pieza auténtica. Fíjate, es lo primero por lo cual puedes detectar que una pieza no está hecha por mano de artista, sino de imitador, copiador o lo que quieras, o falsificador. Esa energía sale de un estilo, de un manejo de materiales, de un ritmo de mano, de un trazo. Por ejemplo, ese trazo largo que tenía Siqueiros, ese trazo minucioso de pincelito chiquito de un Rivera, esa manera de dibujo de primera vez de Cuevas, por ejemplo, son cosas que es un modo de ser visual y espiritual que se te queda grabado. No lo olvidas. Si eres realmente una gente que ha estado mirando y mirando arte, este alfabeto que es material e inmaterial a la vez, que es sonoro porque el arte resuena en los ojos, que es sonoro y a la vez silencioso, eso lo guardas tú en tu enciclopedia interior de una manera permanente. Y si no lo guardas es porque no has visto al artista. Es decir, yo tengo una enciclopedia bastante abundante. En ella la historia es el resultado, yo diría que natural de su afán de interiorizarse en las artes plásticas y además de entregar panoramas coherentes. No se puede ya pensar en el acercamiento de los muralistas sin revisar las antologías o las recopilaciones de Raquel Tibol. Raquel, por su capacidad de comprensión, su objetividad, su rigor y yo diría su gran apertura hacia el conocimiento y su gran frescura para conocer, la convierte para mí pronto en el centro de las artes plásticas, ¿no? Raquel tiene una gran capacidad para componer grandes bloques de imágenes, de colores, en donde el resultado final y general termina siendo un recorrido poético, armónico y que realza la belleza de la obra del artista y que por otro lado narra un proceso. En Radio Universidad mi primera etapa fue de 55 a 62. Después, 14 años después, vuelvo a entrar a Radio Universidad y estoy desde 67 hasta el 89, que me toca ir a montar Tamayo por 4 ciudades europeas, pero otro lugar donde también participé en la universidad fue en cursos vivos, en mesas redondas, en jurados. Después, cuando la doctora Beatriz de la Fuente, que creo que todavía no era doctora, era maestra, comenzó a dirigir la colección de arte, sí con Enrique González Casanova y Pedro Rojas hice el Siqueiros, con la doctora Ise Chávez Morado y Fernando González Gortázar. Pero fue con Marco Antonio Campos, que me invita a publicar en la Coordinación de Humanidades estos libros, con quien también hice escrituras de Frida Kahlo. Mi madrina, que fue muy amiga de Frida, Isabel Campos, me dijeron una vez que tenía unas cartas de Frida y que si las tiraba no sabía qué hacer con ellas. Entonces yo pensé que yo para qué quería esas cartas, digamos. Por supuesto vale muchísimo ahora, digamos, ¿sí? Pero que mejor podía utilizar hacer a Raquel Tibol, lo cual lo ha hecho con una honestidad absoluta, como es característico en ella. Pero también en el departamento de danza, cuando existía, publico pasos
en la danza mexicana. De modo que, digamos, lateralmente, colateralmente, tengo el honor de haber participado mucho con la universidad.